¿Por qué Caín mató a Abel? La historia de Caín y Abel es una de las más antiguas y trágicas de la humanidad. Un relato que nos muestra la naturaleza del pecado, la envidia y el destino de aquellos que se apartan del camino de Dios. Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, después de que fueran expulsados del Edén. Caín, el mayor, se dedicó a trabajar la tierra, cultivando los frutos que ésta producía, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando los rebaños y asegurándose de que siempre hubiera alimento y abrigo para ellos. Llegó el día en que ambos hermanos decidieron presentar una ofrenda a Dios. Caín llevó frutos de la tierra, el producto de su esfuerzo, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos y su grasa, lo más valioso que tenía. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Caín sintió un ardor en su pecho, una mezcla de rabia, envidia y frustración. ¿Por qué su ofrenda no había sido aceptada? ¿Acaso su esfuerzo no era suficiente? Su rostro se ensombreció y su corazón se llenó de odio. Entonces Dios le habló. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si hicieras lo bueno, serías aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia, esperando devorarte. Tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. La envidia ya lo había consumido. Pasaron los días, y en su corazón, la semilla del odio creció como una espina envenenada, hasta que finalmente tomó una decisión terrible. «Hermano, salgamos al campo», dijo Caín a Abel, con una sonrisa falsa. Abel, sin sospechar nada, lo siguió. Era su hermano, su sangre, su familia. Pero en cuanto estuvieron lejos de la vista de todos, Caín levantó la mano contra él. Tal vez usó una piedra, tal vez un madero pesado. Lo único cierto es que descargó su furia sobre Abel una y otra vez, hasta que la vida lo abandonó. Abel cayó al suelo, su sangre tiñó la tierra. Caín, respirando agitadamente, miró a su alrededor. Nadie lo había visto. Nadie sabía lo que había hecho, pero el eco del crimen retumbó en los cielos, y la voz de Dios descendió con fuerza sobre él. «Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?» El corazón de Caín latía con fuerza. Sabía que no podía ocultar la verdad, pero su orgullo lo cegó aún más. «No sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano?» Pero Dios, con su voz poderosa, respondió. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Aquí es donde la historia toma un giro aterrador. Caín, que pensaba que podía escapar de su crimen, se enfrenta ahora al juicio divino. ¿Pero qué castigo recibirá? ¿Será destruido en ese mismo instante? ¿O su destino será aún más cruel? Caín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Dios resonaba con una fuerza que sacudía su alma. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». En ese instante, comprendió que nada podía ocultarse ante los ojos del Altísimo. Su crimen no solo estaba grabado en la tierra empapada con la sangre de Abel, sino que también había sido escuchado en el cielo. Dios habló de nuevo, y su sentencia fue inapelable. «Ahora eres maldito sobre la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando la cultives, ya no te dará su fruto. Serás un errante, un fugitivo para siempre». Las palabras fueron como un golpe en el pecho. La tierra, aquella que antes le daba alimento y refugio, ahora le negaría su fruto. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuánto esfuerzo pusiera en arar y sembrar, el suelo no respondería más a sus manos. Caín sintió el peso del castigo, y la desesperación se apoderó de él. Levantó la vista y gritó: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra y estaré escondido de tu presencia. Seré un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará». Pero Dios, en su justicia, decretó que no sería así. No será así. Si alguien mata a Caín, será castigado 7 veces. Y Dios puso una señal sobre Caín, una marca misteriosa, un símbolo que advertía a cualquiera que intentara hacerle daño. Sin embargo, aunque su vida estaba asegurada, su destino era peor que la muerte. Ahora debía vagar por la tierra, sin un hogar, sin paz,
sin la bendición de Dios. Se convirtió en el primer errante de la humanidad, condenado a vivir con el peso de su crimen. Caín dejó la presencia de Dios y partió hacia el oriente del Edén, hacia la tierra de Nod, un lugar desconocido, árido y solitario. Allí intentó comenzar una nueva vida, pero el recuerdo de su hermano lo perseguía. Cada sombra, cada sonido en la noche le recordaba su pecado. Pero ¿qué pasó después con Caín? ¿Logró redimirse o su pecado lo condenó aún más? ¿Qué significaba la señal que Dios puso sobre él? Caín caminó sin rumbo, dejando atrás todo lo que conocía. El aire era denso y pesado, y cada paso que daba lo alejaba más de la presencia de Dios. La tierra de Nod era un lugar árido, vacío, sin vida. Se decía que allí no crecían árboles frondosos, ni corrían ríos caudalosos. Solo había polvo, rocas y un silencio sofocante que lo acompañaba día y noche. El peso de su crimen lo atormentaba. En las noches, cuando intentaba descansar, escuchaba el eco de la voz de Abel llamándolo en sus sueños. «Caín, ¿dónde estás?», murmuraba el viento, o al menos eso le parecía, pero él sabía que era su propia conciencia, recordándole lo que había hecho. Pasaron los años y Caín, cansado de vagar, decidió asentarse. Buscó un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, donde pudiera construir algo con sus propias manos. Allí, en medio de aquella tierra desolada, levantó la primera ciudad de la humanidad y la llamó Enoc, en honor a su hijo primogénito. Pero aunque había construido muros y casas, nunca pudo construir paz dentro de sí mismo. Enoc creció como una ciudad llena de ruido y trabajo, pero también de luchas y envidias. Era un reflejo del corazón de su fundador. La maldad que Caín había desatado en el mundo no se detuvo con él. Con el tiempo, sus descendientes comenzaron a poblar la tierra. Se convirtieron en herreros, músicos, pastores y constructores. Fueron los primeros en desarrollar herramientas de metal, en domesticar animales y en crear melodías para acompañar sus días. Pero también fueron los primeros en desatar la violencia entre hermanos. Uno de sus descendientes, Lamec, fue un hombre brutal y despiadado. Un día, lleno de arrogancia, reunió a sus esposas y proclamó: «He matado a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7». Sus palabras fueron un eco de la maldición que Caín había traído sobre el mundo. Ahora, la violencia no era solo un acto impulsivo, sino una forma de vida. El asesinato se convirtió en una señal de poder, y la venganza se multiplicó sin control. La humanidad había tomado un rumbo oscuro. La vida que Dios había dado con amor y propósito, ahora se llenaba de sangre y resentimiento. La descendencia de Caín se apartó más y más del Creador, eligiendo sus propios caminos, construyendo sus propias reglas, pero sin darse cuenta de que todo eso los estaba llevando hacia un destino inevitable. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué pasó con los descendientes de Caín? ¿Hasta dónde llegó la maldad de su linaje? ¿Y cómo influyó en el destino de la humanidad antes del gran diluvio? La humanidad continuó creciendo, pero con ella, la maldad también se multiplicaba. La descendencia de Caín, lejos de Dios, se convirtió en constructora de ciudades, inventora de herramientas y creadora de música, pero también en practicante de la violencia y la venganza sin límites. El eco de la muerte de Abel nunca se desvaneció del todo. ¿Pero por qué Caín mató a Abel realmente? ¿Fue solo envidia? ¿O había algo más profundo detrás de ese acto? Para entenderlo, debemos regresar al principio. Dios había pedido ofrendas a los hermanos. Abel, con humildad, ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos y su grasa, un sacrificio de lo más valioso que tenía. En cambio, Caín llevó frutos de la tierra, pero no los mejores. No se esforzó en agradar a Dios, sino que simplemente entregó algo. Sin convicción, sin amor, sin fe, Dios vio los corazones de ambos. Abel ofreció con sinceridad, con devoción, con un deseo genuino de agradar a su Creador. Caín, en cambio, lo hizo por obligación, con un corazón frío y lleno de orgullo. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín. No fue porque la suya era vegetal y la de Abel era animal. Fue porque en su interior, Caín ya estaba corrompido.
Cuando Dios lo confrontó, no lo hizo con condena, sino con advertencia. Si hicieras lo bueno, serías aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Su deseo es poseerte, pero tú debes dominarlo. Caín tuvo la oportunidad de cambiar. Pudo haber reflexionado, corregido su actitud y ofrecido una ofrenda sincera, pero su corazón estaba endurecido. En lugar de aceptar su error, permitió que el resentimiento creciera dentro de él. El pecado no lo atacó de inmediato. Fue lento, sutil. Primero sintió celos, luego frustración, después enojo y finalmente odio. Cuando llevó a Abel al campo, ya no era el mismo hombre. Su corazón estaba consumido por la oscuridad. No solo mató a su hermano por envidia, sino porque no soportaba que Abel fuera un recordatorio de lo que él no era. La luz de Abel resaltaba su propia sombra. Caín no mató solo por celos, mató porque no soportó la verdad. No pudo aceptar que su hermano tenía una relación genuina con Dios mientras él mismo estaba vacío. Dios le había advertido: el pecado está a la puerta y quiere devorarte. Y Caín no lo dominó, se dejó devorar. Así terminó la vida de Abel, el primer justo asesinado, el primero en morir, el primero en cuyo nombre la sangre clamó a Dios desde la tierra. Pero esta historia no termina aquí, porque aunque Caín pensó que su crimen quedaría en el olvido, su marca perduró por generaciones, y siglos después, un nuevo sacrificio vendría a la humanidad. No el de Abel, sino el de alguien aún más grande, cuyo derramamiento de sangre traería redención en lugar de condena. Pero esa es otra historia.